¿Te sientes más cerca de Venezuela desde que emigraste? ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Qué opinamos? ¿En qué creemos? En cada capítulo vamos a escoger un tema en particular sobre el cual conversaremos con una figura de la cultura o la contracultura. Este es un espacio para bordear unas pocas certezas y multiplicar las preguntas. No lo sé, no lo tengo claro. Creo que este año van a ser 15 años desde que salí de Caracas y sin duda en este proceso ha habido etapas. He pasado por distintas etapas que me han hecho confrontar esa pregunta y la respuesta siempre es la misma, no lo sé, hay mucha duda, hay momentos de cercanía, de distanciamiento. En todo ese lapso, desde que resido en España, yo me convertí como profesional en escritor, porque yo publico mi primera novela, si bien la publico en Venezuela, la publico viviendo aquí. Me convierto en guionista, porque el primer guión que escribo y que la película que sale también lo hago ya viviendo acá. Eso en el aspecto profesional. Como ciudadano me convierto en español, obtengo la ciudadanía española. También me convierto en padre, mi hijo es español, todavía no tiene pasaporte venezolano. Entonces hay distintos procesos, facetas de la vida social, profesional, emocional, que se revuelven mucho a la hora de enfrentarse a esa pregunta. Por supuesto, en Venezuela siguen mis familiares, mis padres, mis tíos, o sea, todo un entorno afectivo muy importante, muy querido, mucha memoria. Gran parte de mi formación académica, parte de mi vida profesional ocurrió en Venezuela. Y las historias que invento, mis ficciones por contar, por narrar, en las que estoy trabajando, están todas muy ligadas a Venezuela. Entonces, esa cercanía creo que ha tenido también su propio tránsito, su propio desarrollo, está ahí, está viva, está activa y tiene altibajos, va y viene. A veces conecto más, a veces me distancio. Funciona de esa manera, es lo que te puedo decir, así de la manera más dispersa pero más honesta posible. Bueno, me acabas de hacer básicamente la escaleta de muchas de las preguntas que tenía planeada hacerte ahorita. Existe ya varios de los temas con los que quería tocar, pero te lo preguntaba a propósito de que, bueno, en alguna entrevista te escuché decir que honrando una suerte de cliché de la persona que emigra, apenas llegaste a España como que empezaste a conectarte más con la literatura venezolana, con la música venezolana, y en otros espacios también te escuché hablar al respecto de que, bueno, por ejemplo, podías pasar una semana sin abrir el país de España, pero no podías pasar más de un día sin revisar algún medio venezolano en particular. Entonces, como que te da la sensación de que a lo mejor esa suerte de nostalgia puede ser que te buscase acercarte más, al menos a las manifestaciones culturales de Venezuela. Sí, sentido, sobre todo con la literatura. Yo fui muy mal lector de literatura venezolana mientras viví en Venezuela. Cuando yo egreso de letras a la UCAP, había leído muy poquita literatura venezolana. Tuve una relación por una parte, de rebeldía juvenil y de tontería yo leo a Dostoyevsky, intensidad juvenil. Yo leo a Nietzsche, Dostoyevsky, Tolstoy, y no leo a Pocaterra porque no me interesa. Eso ocurrió. Pero también creo que en la Universidad Católica, en aquel momento, a excepción de Carlos Sandoval, que fue nuestro profesor de literatura venezolana y de quien aprendí muchísimo, la manera como se trabajaba la literatura venezolana en aquel momento tampoco era muy estimulante. No había mucha conexión yo no tuve particularmente mucha conexión con mis docentes del área de venezolana, y eso reforzó el desinterés. Por supuesto que sí había leído algunas cosas, había algunas cosas que me interesaban. Eduardo Liendo, por ejemplo, siempre fue un autor con el que yo conecté y que lo leí porque un día uno de sus libros apareció en mi casa, que fue El Round del Olvido, allá por los años 90, y después lo conocí en la universidad, asistí a su taller de literatura. Entonces siempre fue un autor que estuvo allí. Pero más allá de eso, yo cuento esto, siempre me hace mucha gracia porque hoy día aprecio muchísimo la novelística de Arturo Uslar Pietri. Me emociona, me atrapa, me significa mucho en mi formación actual. Pero cuando en el año 2010 a mí me dan el premio Arturo Uslar Pietri por Un leve la etiqueta azul, yo no había leído Uslar Pietri. Me había leído 2 cuentos, había leído La lluvia y otra cosa, y por exigencia académica. Y fue esa vergüenza de tener un reconocimiento con el nombre de ese señor, irlo a buscar y con mi cara así tan lavada y no haberlo leído, me daba mucha vergüenza. Entonces me acerqué a las Lanzas Coloradas en aquel momento, hace ya 12 años, con mucho desdén, con idea, pensando que me iba a encontrar una literatura patriotera,
de estas cosas de rasgarse las vestiduras para la nacionalidad, y fue una cura de humildad y una enseñanza tremenda y estás equivocado, muy, muy duro, muy fuerte, que me cautivó por completo. Y luego fue el salto a la isla de Robinson, la leyenda del Dorado, conocer al autor, interesarme por su biografía, y de ahí fue una cosa tras otra. Ese acercamiento a Uslar Pietri fue como que me abrió una puerta para acercarme a otros autores como a Manuel Díaz Rodríguez, a Pucaterra, y ya fue una cosa muy apasionada, la curiosidad por esa literatura. Quizás Teresa de la Parra estaba también en mi grupo de autores predilectos previo a este movimiento. A Teresa sí la había leído con pasión, interés desde chamo. Me gusta mucho su prosa, su narrativa, pero más allá de ella y quizás otro par de nombres, conocía muy poco. Entonces sí, es verdad que en los últimos 6 años, más o menos, yo no paso un mes sin revisar alguna obra de literatura venezolana que tenía por allí olvidada. La Peregrina de Díaz Rodríguez, Los cuentos americanos de Rufino Blanco Fombona, las cartas hiperbóreas de Pucaterra. Siempre lo tengo como tarea, como ya es algo forma parte de mi disciplina lectora, que muchas de esas lecturas, valga la redundancia, estén allí. Y sin duda el tema del distanciamiento tiene que ver con esa curiosidad. También la pregunta que yo me hago, y así era el título de un curso que dictaba hace poco con la UCAP, y que lo comencé a dictar a manera lo inventé durante la pandemia, ofreciendo este tipo de club de lectura. Se llama Comprensión de Venezuela. Creo que esa es parte de la tarea pendiente, de entender la locura del país, entender el presente, entender el pasado, ver cómo funciona la ciudadanía, la idiosincrasia, el gentilicio, cómo se articula todo esto, y rastrear esos comportamientos en las obras literarias. Eso me genera mucha curiosidad, y es lo que he estado trabajando hasta ahora de una manera, te digo, con bastante disciplina, con bastante interés. Sin duda ha estado ahí. ¿Qué pasa con la literatura venezolana actual? ¿Estás pendiente? ¿Estás consumiéndola? Mira, estoy informado, pero he leído poco. También porque así como tengo esa disciplina de lectura con esa literatura del pasado que no leí en su momento, también como hay otros compromisos de trabajo de escritura con los guiones, de lecturas actuales, que no me han permitido ponerme al día. Pero sí te manejo como los nombres, las referencias, sé quién está trabajando, quién está haciendo qué. Aquí en España, por ejemplo, los amigos muy queridos como Karina Sáenz Borgo y Rodrigo Blanco Calderón han tenido una presencia importante en las editoriales, pero no he podido leer Simpatía, por ejemplo. No he podido leer El Tercer País. No he podido leer la de Camilo Pino, Crema Paraíso, que ya tiene un par de años o más. Son lecturas allí que las tengo como tarea pendiente, con gran satisfacción que los amigos y conocidos estén trabajando también y proyectando su literatura fuera del país, pero todavía los tengo ahí sobre la mesa. A ver cuándo consigo el tiempo para acercarme a sus trabajos. Al principio hablaba justamente de que tu hijo es español, y a ver, me viene a la cabeza esta pregunta. Tus personajes, la mayoría de los que están en tus novelas, quieren irse, tienen una fuerte sensación de desarraigo. De alguna manera, tú y Beatriz, tu esposa, supongo que querían también irse, por eso acabaron viviendo en Madrid. ¿Cuál crees que será el futuro de tu hijo? ¿Qué crees que querrá hacer él de más grande? Mira, no lo sé, no tengo idea, porque es muy paradójico, porque no solo esa sensación que podemos llamar de desarraigo, de desconexión, de no sentirte parte de... yo no solo lo viví con Venezuela, con la Venezuela de la que me fui en su momento, porque sin duda el país ha cambiado, el país es otro, más allá de que permanecen ahí ciertas sombras, hay otros giros que están allí en la sociedad que tienen que ser muy diferentes a lo que yo dejé atrás. Pero no te creas que el hecho de reconocer esto de por supuesto que yo conecté con España. Yo nunca conecté con España. Tengo 15 años aquí, pero me oyes hablar y quizás cuestiones de vocabulario por supervivencia que las tengo incorporadas, pero desde el punto de vista lingüístico, cultural, social, yo hay cosas con España que todavía no entiendo. Hay cosas que acepto, que me gustan, que disfruto, pero hay algo en la vida social que yo todavía no conecto. Esto no habla mal de España para nada. El del problema soy yo. Y siempre tengo la sensación de que si me hubiera ido a Rusia, Alemania, Australia, tendría esa misma sensación de
de encajar, del tema comunicativo, social. Hay algo allí con el entorno que me cuesta desarrollar, expresar. Es un tipo muy solitario, profundamente solitario, con trabajo sedentario, muy en mi mundo, muy encerrado, y en ese sentido, con respecto a la ciudad, soy un superviviente. ¿Cómo verá mi hijo en mi futuro su ciudadanía? Bueno, supongo que dependerá también de su temperamento, de, su, de sus búsquedas. Él tiene, sin duda, una educación literaria, musical y, bueno, de lingüística muy venezolana. Sabe que tiene su familia en Venezuela, sabe que sus padres vienen de Venezuela, conoce la música de serenato la guayanesa, por ejemplo. Ahorita que pasaron las Navidades, los aguinaldos que le escuchan, aguinaldos venezolanos, su colección de libros, que tiene su pequeña biblioteca, es con los libros de Caré, aquel cuento que transcurre como en Petare, ahorita se me escapa el título. Tiene todos esos referentes y los ha ido alimentando, pero también está en una escuela donde el 99% de sus compañeritos son españoles y él habla español de España. Entonces, tendrá allí su conflicto identitario que lo gestionará según su temperamento, su forma de ser. Ojalá incorpore un poco de todo. Por los mismos procesos migratorios familiares, él tiene un tío que vive en Costa Rica, otro tío que vive en Perú, la tía que vive en Miami, los abuelos que viven en Caracas. Vive también en un mundo ya nativo digital, 2.0, donde todos nos comunicamos y nos hablamos. Entonces me imagino que tendrá sus desafíos, pero ya será su propia vida la que dirá qué decisiones tomará y cómo asimilará todas esas memorias. Sí, todos nos comunicamos en la era 2.0 y además se genera una suerte de pan-español, ¿no? En el que ya se empiezan a usar modismos de diferentes lados, uno lo va incorporando. Sí. ¿Cuántos años tiene ahorita tu hijo? 7. 7 años. ¿Y habla español, español castizo? Sí, él es españolito, sí. El voceo, que a mí me cuesta mucho conjugarlo, él lo usa con mucha soltura, es muy espontáneo. Pero también hay palabras vocabularias, venezolanas que él maneja muy bien, con mucha fluidez, que las entiende, pero no las usa. En casa se suelta un poco. Nos pasa mucho acá también a los venezolanos residentes acá con mucho tiempo, que es verdad que a veces, cuando estás en grupos de trabajo, con españoles, con gente, tú tienes tu manera de hablar es mucho más pausada y te mimetizas. Y entonces hablas del ordenador, del móvil, aparcas el coche y tienes tu vocabulario que lo usas muy bien, pero basta que te juntes con un venezolano y ya te vuelves malandro. Así, pero empiezas a hablar a esa velocidad hiperatropellada que solo te das cuenta que la tienes cuando estás fuera. Y te sueltas y el habla es mucho más espontánea, pasa con frecuencia. A mí me ha tocado verlo porque, claro, cuando yo llegué aquí hace 15 años, no es que había poquitos venezolanos, sí había una migración venezolana, pero incomparable a lo que vino después. Por ejemplo, la parte de la oferta gastronómica, hace 15 años había un restaurancito que hacía pabellón, pequeños y tal, cachapa. Luego, ahorita, en cualquier esquina te consigues una arepera. La principal cadena comercial española, portuguesa, te vende pequeño. Y así, o sea, ya la cosa es mucho más invasiva, más completa, está en todas partes y, bueno, me ha tocado ser testigo de ese crecimiento. Le dijiste a Héctor Torres en una semblanza que te hizo para la revista Clímax que tuviste la desventura de tener una infancia feliz y luego has repetido esa frase varias veces en distintos contextos. Ahora, me pregunto, la desventura de tener una infancia feliz versus la sensación de desarraigo, porque, bueno, muy contento del entorno familiar, pero da la sensación de que sentías que no pertenecías al menos al país o a los entornos físicos en los que te movías. Puede ser, sí. Yo recuerdo, claro, esa frase tiene trampa. Eso es casi que se la tomé prestada, para decirlo de una manera más o menos elegante, a Pessoa. Me parece, no sé si es en el libro del Desasosiego por ahí, que decía que sí, que su infancia fue feliz, a diferencia de otros escritores trágicos que uno admira, que uno sigue, que uno lee con pasión y que sus vidas fueron una absoluta desgracia desde el momento que nacieron. No es mi caso. O sea, mi infancia hasta mi adolescencia todo fue como muy sano, muy correcto, con mucho amor, casero, todo funcionaba. Pero ya una vez que yo decido, digamos, hacer una carrera
creativa, de letras. El tema del cine siempre me apasionó y me gustó, pero jamás pensé que podía llegar al cine como he llegado, como por una vereda paralela. No lo tenía como objetivo, fue algo con lo que me encontré. Pero en aquella Caracas, te estoy hablando de 2005, 2007, ya en ese momento estaba dando clase en bachillerato, una cosa que a mí me agobiaba mucho, yo no sé si eso cambió, yo no sé si eso se transformó, no sé si otros problemas disfrazaron ese problema o eso sigue siendo con eso, sigue estando allí con la misma fuerza que estaba en aquel momento, era el tema de la violencia y la inseguridad. La ciudad era profundamente peligrosa y eso era algo que a mí me generaba profundo desasosiego. No poder caminar tranquilo, tenerle miedo a la noche, esa cosa de llámame si llegaste, estás bien, y que vengo motorizado y te asuste. Vivir con miedo era algo que yo no quiero vivir así. O sea, más que el discurso político agresivo y voraz, feroz de Hugo Chávez en su momento, que la tensión política, que la falta de oportunidades de empleo, que bueno, yo tenía mi trabajo como docente, pagaba mal, pero es verdad que no había muchas oportunidades y muchas vías. La razón siendo honesto, viéndolo a distancia, lo que a mí más me agobiaba de mi situación en Caracas en aquel momento era la inseguridad. Conocidos que habían sido asesinados, robados, asaltados, esa cosa sí, el miedo a la noche. Una de las cosas que yo más disfruté cuando salí de Venezuela era poder caminar de noche por la ciudad tranquilo. Eso no supusiera que no tener miedo viene una persona caminando en sentido contrario y esa persona está tranquila y yo también. Él no está aterrado por mí ni yo por él. Yo no sé si eso cambió, yo no sé qué giro dio la vida nocturna, la sociedad venezolana, ojalá no sea igual, pero en aquel momento era muy agresivo, era muy invasivo, me generaba mucho estrés. Entonces por ahí vino un poco, yo no quería vivir así. Y bueno, coincidió con la oportunidad de hacer un máster acá en estudios latinoamericanos, que luego lo completé con otro en literatura, estudios literarios en la Universidad Complutense. Esa fue como la excusa. Y creo que bueno, más o menos con esto, no sé si respondí a tu pregunta o me desvié. ¿Superaste el trauma del ruido de las motos? Sí, esa parte la tengo como muy, muy cubierta. Y es muy sano también, paradójicamente, haber vivido ese estrés cotidiano social, el miedo, porque te cuidas mucho. Aquí, por ejemplo, en Madrid tú no tienes cifras de asesinatos, es muy raro si ocurre eventualmente una situación súper trágica, pero bueno, eso tiene un seguimiento policial y pasa algo, se investiga, pero hay mucho carterista en el metro y en las zonas turísticas. Y el venezolano, el latino por lo general, viene preparado. Roban al noruego, al danés, al finlandés, al holandés que está ahí como distraído viendo el techo. El latino tiene la mano en el bolsillo y está muy atento. ¿Quién se te acerca? ¿Cómo se te acerca? Entonces eso creo que te genera cierto mecanismo de defensa. Pero sí, todas esas inquietudes, la moto, la noche, el otro, no, es algo que quedó atrás. Sí. Igual quería abordar más el tema de tu infancia, ¿no? Porque bueno, toda esta sensación la tienes ya cuando migras, ya eres un adulto, ya vas a hacer un máster, pero de niño tú te sentías identificado con Venezuela como ciudad, te imaginabas, no sé, haciendo vida ahí, o había una sensación de incomodidad en tanto los entornos físicos que frecuentabas. No, en la niñez para nada, en la niñez era plenitud absoluta y felicidad absoluta, imaginarme que eso iba a ser así para siempre. Toda la vida iba a transcurrir entre eso, en Santa Mónica, Los Chaguaramos y Bellomonte en Caracas, hasta Carigua de Mamporal en el estado Miranda y Anaco en Anzoátegui. Eso era la vida, eso era todo. Y Margarita de vez en cuando, Mérida de vez en cuando con un viaje familiar. Y ahí no había, estoy hablando quizás hasta mis 12, 13 años, conciencia crítica, conciencia de país, malestar. Ahí lo que había era pura energía y ganas de disfrutar con los primos. Una cosa que yo arrastro, que conservo y que me gusta mucho, es mi relación con mis primos. Mis primos son quizás mis amigos más cercanos, mi gente así súper más querida, y todo eso cuajó en la infancia. Yo puedo pasar 10 meses sin hablar con un primo, pero esa es una gente de estas personas que tú hablas con ellos y tú dices, este está ahí. Hay una comunión que alimentaron mucho las abuelas, las viejas, nos criaron muchas viejas. Somos muchos, somos como 20 primos regados por el mundo. Y todo eso se desarrolló en la infancia. Entonces lo recuerdo como con mucha emoción, mucha vivacidad, intensidad. Y no recuerdo honestamente
no tengo memoria infantil de sentirme mal en Caracas, en Venezuela, en América Latina, no, para nada, es que ni siquiera manejaba esas categorías, ¿sabes? Como era de vivir el día. Creo que todos estos tormentos comenzaron en la adolescencia, puede ser. ¿Y tienen que ver directamente con el deterioro del país o con alguna otra cosa previamente? Sí, puede que tenga que ver con el deterioro del país. Sí, yo me gradué de bachiller en 1995. Entro a la UCB a filosofía en el 96 y creo que sí, ya estaba por ahí un ambiente de que la cosa no va bien, esto viene, es inminente ahí más o menos el triunfo de Hugo Chávez y todo lo que viene. Los primeros 5 años del siglo fueron un caos absoluto. 2002, 2003, 2004 fue como mucho incendio. Y sí recuerdo que en algún momento yo tenía como la curiosidad por salir a estudiar y volver. Era algo que quería hacer, como un máster fuera. Vi muchas cosas en México. Yo tenía como la ilusión de hacer algo en la Universidad de las Américas de Puebla, que estuve allí. Recuerdo que busqué algunos folletos. Pero siempre con la idea de volver. Era algo como que me hubiera gustado tener la experiencia de haber estudiado afuera. Pero después las cosas se dieron de otra manera. También esos primeros años de este siglo fueron muy conflictivos. En lo político, todo, la inestabilidad laboral también, todo esto que te decía antes de la inseguridad, y bueno, se dio el plan así de salir, y aquí estamos, casi 15 años después. ¿Cuántos años tienes ahorita? 44. Y desde los 12 más o menos empieza a tejerse una suerte de sensación de desarraigo, no te sientes a gusto, o sea, no te sientes identificado del todo con Venezuela, llegas a España y tampoco es que conectas demasiado con España, o sea, tienes 32 años sintiéndote extranjero. Totalmente, sí, un enajenado absoluto, así como mis propios afectos, mis propios espacios, y fíjate que son categorías como muy grandes también, Venezuela, España, Caracas, es mentira, o sea, no, y eso me di cuenta yo, viéndolo a distancia, yo estando ya desde acá, yo conocí muy poco Venezuela. Yo conocí algunos lugares de Caracas, algunas ciudades de Venezuela, pero nunca tuve una experiencia completa de país. Igualmente en España. Yo conozco algunas zonas de Madrid, pero Madrid es enorme. Yo hay zonas de Madrid que desconozco. Y hay ciudades de España y lugares de España que no he visitado. Entonces mi experiencia es muy limitada. Por eso la generalización me asusta un poco. Hablar de esa venezolanidad. A mí me preguntan, no, que tu novela retrata la venezolanidad. Mentira, yo no retrato ninguna venezolanidad. Yo retrato un cierto sector de cosas que vi, cosas que escuché y bueno, que me pongo a experimentar con personajes en ciertos contextos, pero no manejo esa información, esas tesis, esos conjuntos, esos colectivos humanos son espacios muy complejos a los que te acercas desde tu propia experiencia. Quizás 12 años es muy temprano, yo lo pondría un poquito más tarde. 16, 15, estás así como un poco más atormentado, siempre en ese circuito. Es un circuito por el que yo siento mucho afecto y creo que, bueno, lo he retratado en mis trabajos, Los Chaguaramos, Bellomontes y Santa Mónica. Esa es mi Caracas, los rosales, las acacias, ahí todo lo que lo bordea, quizás es una parte del valle, lo llegué a conocer muy bien. De resto, Lisandro, yo Caracas la conozco muy poco. O sea, sí, por supuesto que visité mucho Montalbán, la Urbina, al otro lado y tal, pero la Caracas que yo caminé, recorrí, conocí, donde me identificaba los espacios, los sitios, es esta que te describo, que es pequeñita, es mínima. Entonces, generalizar sobre Caracas, mira, no lo sé, no me atrevo, me da mucho miedo. Escribir es para ti una forma de encontrar o de construirte tu propia patria. Puede ser, sí. Siempre estás allí buscándola. Me gusta mucho hacerlo a través de personajes, construir personajes que no tienen nada que ver conmigo, pero que se identifican con un sistema de valores, con un espacio, con algo, con cosas, con música. Ahorita quizás la palabra fácil no es la más apropiada, pero sí se puede decir que hacerlo ahora, hoy día, hay muchas herramientas para enriquecer ese personaje en construcción. Por ejemplo, si yo quiero que mi personaje viva en la Urbina, por decir algo. Fue una zona que yo conocí poco porque tenía un familiar ahí, iba muy de vez en cuando, pero que ahora meto la Urbina en Google y lo veo en Google Maps y veo blogs de blogueros de vecinos de la zona y leo la gente que tiene la parte de comercio. Entonces, como creador, como autor, este personaje, esos insumos me van dando mucho para darle una visión de mundo a ese personaje que sin duda estoy documentando con todo este material que hace 20 años esa información no estaba ahí.
era muy difícil darle quizás verosimilitud, que sea orgánico, que funcione. Entonces sí, cada vez que abordo un nuevo proyecto literario trato que los personajes, por más distintos que sean a mí, me ayuden a comprenderme un poco mejor desde lo psicológico, desde lo social, desde lo idiosincrático, desde lo ciudadano. Efectivamente, eso es parte del oficio. Bueno, acá nos gusta recomendar libros y quería preguntarte sobre un libro que para ti hable bastante sobre el tema del desarraigo. Sé que te gusta mucho la literatura portuguesa, así que te lo quiero poner un pelo más difícil, algo que no sea de literatura portuguesa, que hable sobre el tema del desarraigo. Mira, hace poco, quizás, bueno, más de un año, leí un libro que me resultó estremecedor sobre el genocidio armenio. Se llama El libro de los susurros. Y el autor lo editó Pretextos, y el autor tiene un apellido, por supuesto, así como armenio, que ahora mismo se me escapa. Mira, no lo recuerdo. Pero fue El libro de los susurros, un apellido muy raro. Y bueno, habla un poco sobre la errancia del pueblo armenio, con unas historias estremecedoras, desgarradoras, y fue bueno, más que una novela, es como una memoria que me resultó muy, muy dolorosa, que habla sobre estos temas. Hay otra novela que ya leí hace muchos años y bueno, se convirtió para mí en un autor de cabecera, siempre que puedo la cito, que es de Vasily Grossman, Vida y Destino. Tiene que ver también quizás con el contexto de la guerra, pero habla también sobre su identificación con la Rusia soviética del autor, su conflicto con el ser ruso, con el ser soviético, tiene todo ese conflicto, y creo que también aborda algunos de estos temas de la cuestión del arraigo, el desarraigo. ¿Qué más te puedo comentar? Y bueno, con eso está bien. Si quieres agregar alguno de literatura portuguesa para no decir que te corté tu referente. No sé qué me está pasando ahorita con los nombres, quizás por la hora, así un poquito como lagunas, pero hay una novela portuguesa muy bella que se llama Señales de Fuego. Y el autor es Jorge de... lo mismo tengo los... Señales de Fuego. Y también es en portugués allí como que no se encuentra... Bueno, eso pasa mucho en varios autores portugueses, que tienen también una sensación de malestar. O sea, está desde esa de Queiroz hasta, bueno, Pessoa. Y este autor, Jorge... No recuerdo el apellido, en Señales de Fuego también tiene un personaje como un Bill Roman portugués, que está también como una permanente búsqueda de sí mismo, de comprensión de su espacio, de su ciudad, de su gente. Es una muy bella novela. Hablemos de la ironía, que significa el hecho de que, bueno, no querías permanecer en Venezuela, no consumías demasiado de nuestras manifestaciones literarias, emigras a España, te radicas en Madrid, pero tu éxito artístico es principalmente en Venezuela. Creo que en ningún lado has tenido tanta pegada, tantos lectores, incluso en el cine No, es que ni siquiera tanta, es que en otro lugar no existo, o sea, solo en Venezuela. Bueno, una traducción al esloveno que no sé cómo le fue a Julián en ese contexto, pero bueno, sí, en Venezuela, o sea, te ha ido muy bien, es donde has tenido éxito. Sí, es curioso, es paradójico, es súper raro, porque sobre todo con Blue Label y Ljubljana, en aquel momento, que fueron las novelas que funcionaron mejor, yo pasaba 15 días en Venezuela y la visita iba desde aquí, desde mi anonimato absoluto y desde mi vida sedentaria y con un nivel de sociabilidad muy bajo, y era llegar a Caracas y tenía hasta agenda de medios y radio y entrevistas de televisión y el foro, y yo, ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿por qué está pasando? Sí, y sí, efectivamente eso le ocurrió con esas dos novelas, fue muy fuerte, y la respuesta del público lector fue en su momento, y a pesar de que las novelas han desaparecido, porque bueno, desde que se fue Ediciones B del país no han vuelto a editarse, hasta el día de hoy, honestamente, yo recibo correos de lectores, tanto por Ljubljana como por Blue Label, más que todo, de gente que conectó con la obra, que le gustó mucho, que les significó algo importante para ellos las lecturas, y sigue siendo muy, muy estimulante. Eso lo aprecio muchísimo, ese acompañamiento, tanto por las novelas como, bueno, ahora más recientemente con el cine.
finalmente que pudimos estrenar Dirección Opuesta, Jezabel, que está por caer. En el próximo trimestre sin duda habrá noticias sobre Jezabel. Y ha sido de alguna forma bien formativo. Y esto también te lo digo de una manera como una reflexión así de estas solitarias a distancia. Muchas veces me preguntan, como dentro de ciertas preguntas hechas que se suelen hacer como a los escritores, de cuáles son los autores de tu mayor influencia, este tipo de cosas. Otra de esas preguntas es, ¿qué es lo más difícil para ti de ser escritor? Creo que en el momento que me la formuló algún periodista dije cualquier tontería, respondí algo así lo que me salió el momento, pero pensándolo en frío, en lo personal, por mi forma de ser, por mi temperamento, yo creo que lo más difícil, y sobre todo en Venezuela, fue la vida pública. La parte de la vida pública. Menos mal, o sea, creo que para mí fue muy sano vivir en otro lugar, tener esta vida, te digo, bastante anodina, en el mejor de los sentidos, como muy tranquila, sin ningún tipo de estímulos de este tipo, y que en Venezuela yo llegaba y había que ir a una radio y hablar con César Miguel Rondón y hablar con Ana María Simón. Te estoy hablando de años atrás, cuando ellos estaban en Venezuela. Hasta Los Ciudadanos fui yo alguna vez, cuando Los Ciudadanos era un programa de como una... Decía, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces recuerdo cuando murió Carlos Fuentes, me llaman de una radio y que, mira, que se murió Carlos Fuentes. Bueno, sí, lo lamento y tal. No, que usted qué tiene que decir para citarlo mañana en el periódico. ¿Qué quieres que te diga? Yo me leí Aura en la universidad y bueno, la región más transparente no la terminé. ¿Qué quieres que te diga? Un autor referencial importante del boom, y al día siguiente sale en el periódico que si Rafael Cadenas, qué sé yo, el otro, Federico Vegas, y yo la tontería que dije, que sí, que doy aquí. Esa parte de comprender que mi opinión importa, que creo que en ese momento con respecto, no sé, fue algo como muy, me reseteaba muchísimo. Y asimilar que aprender a cuidarme cuando conversaba con un periodista, porque a veces siendo espontáneo tú dices cualquier cosa, dices las cosas de una manera y el periodista, sobre todo de prensa, no sé por qué algunos eligen como la mayor tontería que dijiste y te la ponen en negritas así a la cabeza, y darte cuenta de eso fue aprender a conversar con un periodista, qué debes decir, cómo lo debes decir, qué no debes decir, me siento cómodo, no me siento, no estoy a gusto, esto sí, esto no, con cuidado, respeto, siempre proyectar una imagen. Aprender ese comportamiento público fue extenuante. Entonces creo que fue muy sano para mí que eso ocurriera en Venezuela. Creo siempre procuré tener un comportamiento y una actitud respetuosa con mis interlocutores, fuesen periodistas, estudiantes, colegas, y ya hoy día creo que lo domino un poco mejor. Entonces, si me toca lidiar en otras arenas, en otros países, en otros contextos, con entrevistas, con medios y tal, con el gremio y su competitividad y su gente y su mundillo, creo que tengo herramientas para hacerlo mejor, y fueron herramientas que aprendí por ese proceso de tener un éxito en Venezuela viviendo fuera de Venezuela. Bueno, además muchos lectores, ¿no? Y lectoras, porque tú te vas para España, comentas que te costó mucho lograr publicar, y bueno, lo hiciste ya cuando Blue Label ganó este premio, el Arturo Lunar Pietri, y luego llegas aquí a Venezuela y tus eventos eran famosos por ser multitudinarios. Mucha gente leía, o sea, mucha gente que con fervor recomendaba tus libros, muchas lectoras, además, mucho público joven. O sea, ¿cómo sí, fue eso sin duda fue muy emocionante, muy estimulante, te repito, los correos más hermosos que yo he recibido con respecto a mi obra, gente muy joven, chamos de 12, 13, 14 años. Por supuesto, esto genera malestar en el sector, eso que ahora llaman haters, y hay gente que le cae muy mal. O sea, yo no en ningún momento concebí Blue Label para hacer una novela exitosa, que ni se me pasaba por la cabeza que le iba a poder publicar, pero funcionó, conectó con el público lector en aquel momento y le fue bien, y bueno, eso me ganó algunos adversarios, por no decir enemigos. Y recuerdo una bonita defensa que hizo de mi trabajo Gisela Cosa en algún momento, donde no sé qué grupo de intelectuales estaba así como defenestrando mi trabajo, y salió Gisela y les dijo, oye, mira, este pana puso a leer a la gente joven en este país, eso tiene un mérito, así que se callan. Y ella me lo contó después, me hizo gracia. Y sí, esa conexión con el público lector joven es algo que a lo que le doy mucho valor. Sin duda tiene mucho
significado más que a veces la opinión de un crítico, un entendido, alguien que sabe mucho, esta gente que es muy culta, este periodista muy, muy sabio. Le doy más valor al comentario del lector honesto que me dice, mira, tu novela significó algo importante para mí. Eso, como dicen por acá, chapó. Bueno, tocaste la otra cara de lo que representa que se exponga tu trabajo y que tenga cierto grado de proyección, no solamente los periodistas buscando hablar contigo y los lectores, sino también las críticas, que es inevitable y todos las reciben, claro, y siempre hay alguien que no le guste. ¿Te ha fastidiado un poco eso? ¿O hoy día todavía siguen llegando algún tipo de comentarios? Honestamente no, yo creo que lo peor que puede hacer un artista en general, y no solo en literatura, es procurar gustarle a todo el mundo. Creo que si tu obra le gusta a todo el mundo, es que hay algo no está bien. O sea, tú tienes ahí como tus filias y tus fobias. Me parece sano que la obra funcione en algunos contextos, que haya gente que le guste, que haya gente que no le guste. Yo creo que el respeto yo siempre he sentido respeto entre los colegas venezolanos, la gente que se dedica a la escritura. Esto no quiere decir que a mí me gusta el trabajo de todos los escritores venezolanos, ni que a ellos les tenga que gustar el mío, pero cuando hemos coincidido, cuando nos hemos conocido, la relación ha sido muy cómplice, en el mejor de los sentidos, muy respetuosa, muy, muy correcta. No tengo nada que decir en contra de mis colegas escritores, al contrario, o sea, nada malo. Siempre el contacto, la relación personal y profesional ha sido súper amable. Sin embargo, si fuera del oficio, hay como un grupo de periodistas, por llamarlo así, con cierta aspiración cultural, poetas sin obra, gente que va a presentaciones de libros que genera cierta matriz de opinión, que sí en algún momento fueron como muy recalcitrantes, muy ofensivos, pero casos muy puntuales. Nada de lo que te diga que me haya generado un malestar profundo. Creo que está bien que haya gente que no le guste tu trabajo y lo diga, siempre que sea de manera respetuosa. Sí, no, ningún inconveniente. Yo con la crítica no tengo una mala relación. Quien siente desarraigo, por definición, experimenta cierta ausencia de vínculos afectivos con el lugar en el que se encuentra. Sentir que no se pertenece al lugar que se habita supone una profunda incomodidad. Los animales necesitan moverse en lugares reconocibles. Mamíferos, perros, vacas, gatos, monos, pueden caminar kilómetros con tal de volver al sitio que consideran su hogar. ¿Qué hace una persona cuando no se reconoce en su país? ¿Qué hace cuando no se reconoce en ningún sitio? Te tiro un cambio de frente ahora. ¿Te sigue dando tiempo de jugar PlayStation y de ver fútbol ahora que eres papá? No, ahora no, desde que nació el chamo nunca más. No he vuelto a jugar un partido de FIFA desde hace un siglo, que era así como... Siempre tengo la fantasía, si mejora la situación económica, de comprarme el último PlayStation con el FIFA. Como uno de mis objetivos de Navidad, desde hace 3 Navidades, y aún no lo he cumplido. A ver si este año sí podemos cumplirlo, pero me encantaría... Sueño con eso, es una así de mis ilusiones cuarentonas. ¿Y no tienes la expectativa, la ilusión de repente jugar con el niño cuando esté más grande? Ah, claro, sí, no, él juega uno que se llama minifútbol, que lo tiene así en el teléfono y tal, es como un FIFA, pero adaptado a chamitos, y a veces lo juego así con él, es un vacilón. Corrígeme si me equivoco, pero ¿eres seguidor del Real Madrid? Cada vez con menos intensidad. O sea, he dejado de sentir como pasión por la fanaticada. Me sigue gustando mucho el fútbol para verlo, pero honestamente te confieso que ya me da absolutamente igual quién gane. Si el otro equipo está jugando mejor que el Madrid, que gane el otro, y no me duele, ni me molesta, ni me pesa. Me desconecto mucho viendo el fútbol. Eso es algo que aprecio. Se me quita el estrés, no pienso en nada, solo veo mi partido. Pero la parte esta de la afición, por un club y tal, eso desapareció. Yo trato de ver ahí el partido y me da igual el resultado. De unos años para acá. Y cuando migraste, ¿no conectaste un poco más con eso? Porque bueno, Venezuela no era un país muy futbolero, quizás lo empezó a hacer más en el siglo XXI, pero que España es un buen sitio para manifestar el gusto por el fútbol, ¿no?
Sí, aquí cuando llegué sí, me gusta. Fui algunas veces que me invitaron algunos amigos al Bernabéu, en ese momento al Calderón. Tenía como más afición en aquel momento, sobre todo por el Madrid. Pero sí, pero la he ido perdiendo, te repito, ¿no? Ya me da absolutamente igual. El partido de ayer ni lo vi, pero no tuve tiempo. Me dicen que jugó mejor el Paris Saint-Germain, entonces, bien, no me duele. ¿Y cómo va el tema de las distracciones ahora que eres papá? Bueno, he aprendido ya como a gestionarlo de la mejor manera, ya el chamo está grande, tiene como su discurso, puede conversar con él. Cuando estaba más chiquito me costaba más, se me hacía más difícil gestionar toda su parte emocional animal de niño que no se comunica. Ahorita que está grande es distinto, la pasamos súper bien, tenemos unas rutinas a veces teatrales. Claro, con la pandemia todo eso se condiciona mucho. Nosotros íbamos mucho al teatro, yo procuraba ver con él el teatro, no te digo que todos los fines de semana, pero sí una vez al mes, cada 15 días. Y ahorita lo estamos retomando. Museos, a veces nada, simplemente bajar a jugar ahí con la pelota, tirar unos penaltis, que le encanta. Tener como distintas actividades. Y mucha lectura y visionados, series y películas. Oscuro que tener una rutina. Evito los maratones. Con respecto a las series, decidí no hacer más maratones, me agota. No me gusta acostarme a las 4 de la mañana viendo una serie, y me di cuenta que si me gusta mucho el producto que estoy viendo y lo vi en formato maratón, si dentro de un mes tú me preguntas de qué trata esa serie y de qué iba, lo olvidé. O sea, se me pierde la belleza de la puesta, del argumento. Me gusta mucho prestarle atención a la parte estructural de cómo está contada, quién la cuenta, quién narra, cómo lo hicieron. Entonces tengo como lo que yo llamo una conciencia episódica, que trato de ver un episodio diario de una serie. Ahorita estoy viendo Succession, estoy viendo Races of Wolf, Queen's Gambit, ¿qué más estaba viendo por ahí? Veo cosas así raras que sí de Noruega, de Dinamarca, que aquí en la plataforma en Filmin se consiguen, y me gusta mucho eso, disfrutar el episodio. Oye, qué bien. Ahorita que está de moda Euphoria, por ejemplo, yo no he visto la segunda temporada, pero sí recuerdo en la primera que me gustaba muchísimo a nivel de estructura, cómo en 5 minutos te presentan un personaje. Antes de que salga el crédito de Euphoria, ya en 5 minutos una voz en off te describe la vida de un personaje de una manera espléndida, como con pocos planos, y eso me parece una genialidad. Si veo el maratón, me paso por alto eso. Sí. Entonces es como mi propia disciplina de consumo de series y películas, y trato siempre de tener lecturas sobre la mesa, que las voy consumiendo en la medida que el tiempo lo permite y el cansancio. Es una época estimulante para narrar, para los narradores. En ese sentido te pregunto, ¿no lo has hecho? ¿No has escrito una autobiografía? ¿No has escrito un libro de memoria? No sé si alguna vez lo hagas. Todavía no está previsto, y tampoco, honestamente, no creo que haya mucho que contar. Sí, yo creo que sea muy interesante, pues ya hay cosas que decir, así que nada, bueno, la vida a eso iba. Si alguien llegase a escribir hasta ahora, en tus 44 años de vida, el libro sobre tu vida, ¿cuál crees que debería ser el título? Poco que contar. Y está bien. Está bien. Mira, volviendo al tema, volviendo al carril, y para seguir andando un poco con el asunto del desarraigo, ¿llegó a existir ese desarraigo en el tema familiar o en otros espacios de la vida, de la cotidianidad? Por ejemplo, entiendo que tus 2 papás son abogados, tu hermana también, y tú eres el único literato en tu núcleo, al menos. ¿Llegó a ocurrir esa sensación de extranjería a veces en otros términos, más allá de países y de sitios y de estas cosas más externas? No, en el espacio familiar nunca, te digo, hay mucha comunicación, hasta como te decía antes, con mis primos, los que viven aquí en Madrid. Esa es mi quinta, lo que llaman ahora mi zona de confort. Gente con la que me siento muy a gusto y que nos hemos comprendido muy bien en nuestras diferencias, ¿sí? Diferencias de oficios, diferencias de gustos, de formas de ser. Ahí no hay choque, ahí no hay desencuentro. Sí ha ocurrido un desencuentro, por ponerle una palabra muy curioso, con las nuevas generaciones, con los más chamos. O sea, los que son contemporáneos conmigo o mayores que yo, nosotros tenemos un código de comunicación muy despiadado, muy frontal, nos decimos de todo y nos adoramos y nos queremos y no hay ningún inconveniente.
Pero con los que son de 30 para abajo, y esto lo noto por los grupos de WhatsApp familiares, ya están en este mood 2.0, ya tienen esta sensibilidad donde todo lo que tú dices y todo lo que tú opinas es discriminatorio, es ofensivo, es inapropiado. Entonces, comunicarse se ha convertido en algo muy complicado porque siempre va a haber algún doliente. Y eso es raro, o sea, he notado que ocurre, no nada significativo, ninguna historia así que tú digas que, y tal, pero sí hemos notado, los mayores, que cada vez es más complicado comunicarse con los chamos, porque, porque uno es una mala persona por el sistema de valores en el que fuiste criado, por el vocabulario que utilizas, por cómo te refieres a ciertos asuntos, cómo hablas de estos temas. Entonces, curiosamente, dentro de ese sistema de valores tú apareces así como un ultraconservador, intolerante, inquisidor, y es muy raro que ocurran esos fenómenos. Pero retomando la pregunta principal, con el espacio familiar, no, yo nunca sentí ningún tipo de incomodidad, malestar, sensación de extranjería. Nunca me gustó el derecho. Yo creo que hubiese sido un abogado nefasto. Me da absolutamente igual si mi representado gana o pierde su caso, si es inocente o culpable, no sé. Creo que hubiese gestionado muy mal sus intereses. Pero el derecho es parte de mi casa, siempre estuvo ahí. La biblioteca de mi casa era de biblioteca de libros de derecho. Y es parte de mi entorno, solo que yo no me sentía capaz. No, siempre me llamaba la atención, además, que siendo mis padres abogados, todo ese entorno de abogados en el que yo crecí, claro, a mí me educa Hollywood, porque yo lo que hacía era ver películas. Entonces tenía el abogado de mi casa, que mi papá además era un abogado como de cuestiones de familia, bancarias, herencias, divorcios y estas cosas. Y tú, cuando ves películas norteamericanas, ves al abogado ahí litigando en el juzgado y todas estas cosas que no, yo, bueno, ya va, pero tú eres abogado y ¿cómo es esto? No entiendo. Tenía como esa confusión en mis años de formación, pero no, la casa siempre fue algo muy, muy sólido y muy firme y muy estable, donde siempre me sentí, valga la redundancia, en casa. Pero, ¿y había este interés por la literatura en tu familia o fue un accidente que tú te terminaras siendo un literato? Mira, así como había mucho, a mi mamá le gustaba leer, le gusta leer, y había una biblioteca de libros de literatura en casa, además de los de derecho, que fueron para mí como una fuente primaria. Estaban los libros que publicaban en los años 80 la revista Bohemia. Era una colección loquísima, unos libros rojitos así, pero una colección así sin ningún criterio. Yo creo que si revisas ese famoso libro de Borges, que lo cita Foucault al inicio de Las palabras y los cosas, donde enumera una serie de asuntos sin sentido, es decir, una tortuga, un palo, una lámpara, además. Bueno, el criterio de publicación de los libros de Bohemia era así. De repente te venía, qué sé yo, de los hermanos Karamazov, y el siguiente título era un libro de cocina de una señora, o sea, de un pueblo de Barinas, en serio. Después te venía una ley, la ley tal, después venía el príncipe de Maquiavelo, había de todo. Y ahí yo leí muchas cosas. Por los Rugeles sí había como ciertos antecedentes vinculados con la literatura, con la cultura, pero yo honestamente nunca, bueno, creo que él murió antes de que yo naciera, o murió siendo yo chiquito, que era mi tío abuelo, el poeta Manuel Felipe Rugeles. Sí tuvo relación con mi mamá, por supuesto, o sea, era conocido en la casa, pero yo no tuve una relación cercana con ese señor, te repito, no sé si falleció antes de que yo naciera. Yo conocí más a su hijo, y lo conocí tarde, ya quizás adolescente, que es el compositor Alfredo Rugeles, director de orquesta en Venezuela, y bueno, con Alfredo yo tengo una relación de amistad, somos así, hablamos de vez en cuando, pero en mi infancia no estuvo tan presente, entonces no tenía el estímulo así literario tan fuerte de ese lado. Por los Sánchez, mi tía Lilian Sánchez era profesora de literatura en un liceo, y yo era muy mal estudiante, y en cuarto año reparé literatura, y mi profesora de literatura para el examen de reparación, que era en septiembre, fue mi tía, y con ella leíamos mucho en esas vacaciones, en ese periodo, entonces lo recuerdo así como una influencia quizás importante, pero no, fue algo muy, muy espontáneo. Siempre, como te decía antes, a mí el cine siempre fue algo que me apasionó mucho, y yo creo que el cine en mi formación estuvo primero que la literatura. Yo antes de ponerme a leer lo que hacía era ver muchísimas películas, o sea, demasiado. Me pasaba demasiado tiempo viendo televisión. Me hace gracia porque cuando me echamos a ver mucha tele y la mamá se agobia, hay que llevar 2 horas viendo tele. Yo me acuerdo de mi infancia, eso no he visto nada. Realmente veía mucho eso, Betamax, VHS, toda
algunas películas las veía muchas veces y las repetía, y bueno, la curiosidad por la lectura vino más tarde, ¿Preparaste literatura en quinto año de bachillerato? en cuarto. Cuarto año preparaste En literatura. cuarto, sí, sí, sí. Y luego decidiste estudiar letras. Sí. No, pero es que yo era un desastre en bachillerato, era por flojo, no porque no me gustara ni me interesara, sino porque mi bachillerato fue una cosa muy nefasta. Entonces yo, a ver, si te hago memoria, en séptimo reparo 3. De octavo una, en octavo me fue muy bien, pero en matemática nada más. En noveno reparo 4 y me quedan 2 y repito noveno, y ahí repitiendo me queda una, que es física. Y ya después en cuarto, una que era literatura, y en quinto me gradué. Y listo. Bueno, curiosamente, ya en la universidad me fue muy bien. En la universidad yo no tuve ningún tipo de inconveniente así académico, me gustaba lo que hacía, y bien, me lo tomé en serio, pero era otra actitud, otra persona. Ya para ir terminando, te hago unas preguntas, tres preguntas breves. La primera, ¿sigue siendo melancolía tu palabra favorita? Me gusta mucho, sí, está entre ellas. ¿Qué le dirías a la maestra que te regañó y citó te citó al representante en tercer grado por leer a Stephen King? La invitaría a una cerveza para hablar de eso. ¿Sigues relacionando Caracas con las palabras hogar, locura, caos? ¿Por qué no? Creo que es una asociación oportuna. ¿Cuáles serían las palabras para Madrid? Wow. Hogar está. Madrid es mi hogar. Pero también le pondría como... A ver, ¿cuál puede ser? No sé, me agarro fuera de base. Tengo como la sensación, la emoción, pero no consigo la palabra porque tiene que ver como con un distanciamiento, como un hogar donde sí, estoy bien, estoy tranquilo, pero falta algo allí. Un hogar solitario, puede ser como la imagen. Igual siento que te fuiste un poco por la tangente la pregunta anterior, así que te cambio el formato. ¿Te escandalizaría si tu hijo estuviera leyendo Stephen King a los 8 o 9 años? No, para nada, absolutamente. Más bien me generaría mucha curiosidad, lo acompañaría, le haría preguntas, le diría por qué te llama la atención, qué te interesa. El domingo pasado, él tiene 7 años y le dije, claro, sabe lo que es El Señor de los Anillos, pero no lo ha visto. Yo leí el Señor de los Anillos con 10, 11, 12 años, no me acuerdo, y para mí fue algo muy, muy importante. Fue una de esas historias que me cambió la vida. Y él me dijo, quiero ver una película y tal, y estamos buscando así como, y sale el cartel, y le pregunté, ¿estás preparado para ver El Señor de los Anillos? Y el chamo se lo pensó, le dijo, no, porque hay unas partes que me dan miedo. O sea, he visto como unas partes que salen unos caballos así negros y me da un poquito de miedo y no la quiero ver todavía, en otro momento. Bueno, si la quieras ver me dices y la ves. Entonces no, terminamos viendo Los Goonies. ¿Cuál? Los Goonies, del 85, okay. Una cosa así, muy divertido, porque fue darle play y incorrección política por todas partes. Entonces el sistema de valores de los 80, que era una cosa totalmente depravada, discriminación, bullying, cigarrillos, todo lo que no debe ser hoy día estaba así en la película, y el chamo atacado, el chamo muerto de risa. Fue una experiencia bien, bien divertida. Mira, ya la última pregunta. Sin decir contexto, sin nombrar personas, sin dar, ningún rasgo que permita, digamos, dilucidar la situación. Piensa en algún momento de tu vida en el que te hayas quedado con ganas de decirle algo a alguien. ¿Qué le dirías a esa persona? Te dije que tuvieras paciencia. Gracias, Eduardo. A ti, les un placer.